se me evocó inmediatamente de forma involuntaria El mundo feliz de Aldous Huxley, donde hay manipulación de la gente en categorías diferentes, según inteligencia y demás, y en una sociedad altamente jerarquizada, con ganadores y perdedores. También viene a la cabeza la categoría moral que atribuía Aristóteles a los ciudadanos de su época, donde para ser un ciudadano plenamente sujeto de derechos, había que ser griego, había que ser hombre, masculino. Las mujeres quedaban fuera. Había que ser de mediana edad, no muy viejo ni muy jovencito. Había que ser capaz de vivir sin necesidad de usar las manos, con cierto recurso económico. Entonces, la condición plena de autonomía moral en la antigua Grecia era muy restrictiva. Había ganadores y había perdedores. En un plano más dramático, pero quizás esencialmente lo mismo, también evoqué lo que pasaba con los genetistas y médicos alemanes en la época pre-nazi, en los años 20 y también en la época nazi, donde se buscaba ese modelo antropológico germánico ario puro y se favoreció la reproducción de los alemanes, los soldados alemanes que más entraban dentro de esa categoría. Pero es un poco exagerado decirlo así, pero me parece que todo esto tiene en común un cierto aroma a eugenesia, en el mal sentido de la palabra, ¿no? Corremos ese riesgo, quiero decir, no estoy descalificando nada de esto, se me ocurre como pregunta. Y también se me ocurre esto, que estamos buscando un marco ético justificativo de un orden tecnológico que lo precede. Esto es lo que me parece que es cuestionable éticamente. ¿De dónde? ¿Cómo? Estoy diciendo esto, que la ética va atrás de la tecnología. Entonces, parecería que lo que se puede hacer, se hace. Y lo que se hace está justificado implícitamente. Yo no sé si es así, si debe ser así. Lo que se puede hacer no se hace. O sea, la realidad es que nosotros no seleccionamos color de ojo, no generamos embriones con fines diagnósticos, claro. Y se puede hacer, pero no lo hacemos. O sea, de la misma manera que, digamos, no solamente en tratamientos de fertilización in vitro. Con respecto a lo de la clasificación embrionaria, cuando nosotros hablamos de clasificación embrionaria, está pura y estrictamente relacionado con la probabilidad de implantación. Cuando yo hablo de un embrión clase 1, clase 2 o clase 3, no tiene nada que ver con si el chico va a ser lindo, inteligente, bueno, malo. Es solamente una clasificación que tomamos nosotros, que sabemos que los embriones clase 1 tienen una probabilidad de implantar muchísimo mayor que los embriones clase 3. Ahora, si yo tengo solamente embriones clase 3, se los transfiero. Pero para aumentarle la tasa de éxito a la paciente, si yo tengo que elegir entre un embrión clase 1 y un embrión clase 3, para aumentarle la probabilidad de que se embarace, le voy a transferir el clase 1. Pero no tiene nada que ver la eugenesia con la selección según la clasificación del campo. Habla solamente en función de probabilidad de éxito del tratamiento. ¿Podemos volver a la congelación? Que me quedó una cosa que es interesante, que lo ha mostrado el último registro australiano, sobre la tasa de defectos al nacimiento en los procedimientos de fecundación in vitro, y con embriones en fresco y con embriones descongelados. Porque también es verdad que la gente, cuando uno dice va a congelar embriones, también lo puede asimilar, digamos, cuando va al supermercado y le gusta elegir fresco y no frisado. Claro. Entonces hay mucho de eso. Pero sorpresivamente en este registro, la tasa de nacidos de embriones descongelados, digamos, era exactamente igual a la tasa de nacidos de la población general respecto al efecto del nacimiento. O sea, que parecería que el ciclo, digamos, la transferencia en fresco es más perjudicial respecto del frisado, y ahí, digamos, uno de los argumentos es que por ahí toda la medicación de la fertilidad para la estimulación podría estar actuando en el primer periodo, digamos, justamente preimplantatorio, y estaría inhibiendo mecanismos epigenéticos. Bueno, hay toda una teoría. Pero
digamos, es interesante a esto porque últimamente, digamos, quiera o no, hay experiencia y mucha experiencia con respecto a la tasa de implantación con embriones vitrificados de vitrificados que muestran que es mejor que la tasa en fresco. Entonces, esto es otra cosa, digamos, que cuando a los pacientes, digamos, que no les gusta congelar por un problema filosófico o por esto sencillamente que yo le digo lo del supermercado, me parece que habría que hacer un esfuerzo y en explicarle, digamos, qué es lo que lo que está sucediendo y se viene viendo, porque en realidad nosotros para hacer esto bien, sí o sí nos tenemos que valer en la medicina basada en la evidencia. Y si no, estaríamos haciendo, digamos, creo que es el método, digamos, más racional que tenemos. Quería hacer una pregunta sobre el estado de la cuestión en cuanto a los embarazos logrados con ovocitos vitrificados, porque ahí no sé cuánto hay, digamos, en tasas de éxito comparado con la posibilidad de un embarazo natural, por llamarlo de alguna manera, porque creo que hay un tema que todavía tampoco se ha tratado demasiado, digamos, en general, que es el tema del derecho a la información de las mujeres sobre su óptima edad reproductiva. Porque hoy uno está a los 40, como antes estabas a los 28, en el mejor de los casos, pero tus óvulos no se enteraron de tus derechos políticos y todo lo demás. Entonces, no se habla de esto, y nos ha pasado mucho trabajando en reproducción in vitro, el hecho de que mucha gente a los 37, 38, 39, dijeron, pero escúchame, si yo estoy regia, ¿cómo puede ser que no quede embarazada? Yo no tenía idea. Entonces, esta posibilidad de quizás programar la maternidad y poder ejercer una verdadera acción de decir, mira, si querés quedar embarazada, esta es la edad, y si lo querés postergar, estas son las opciones. ¿Es una opción la vitrificación o todavía no es una opción real? Es una opción, en realidad está descrito como una práctica experimental porque la SRM, digamos, en la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva no se volvió a expedir después de que hubo tantos nacimientos con ovocitos vitrificados, pero es una práctica habitual en cualquier centro de fertilidad. Y de hecho hay centros que, por ejemplo, para ovodonación se manejan solamente con ovocitos vitrificados y las tasas de embarazo que reportan varios de los centros son similares a las tasas con embriones vitrificados. Lo que sí falta es una campaña social, ¿no? de información, porque todas las mujeres creen que mientras menstruen pueden quedar embarazadas. O sea, que si la menopausia es a los 50, hasta los 50 yo no puedo quedar embarazada. Y es impresionante la cantidad de pacientes de 40 años que están solas, que vienen a vitrificar óvulos como si fuera, y uno ahí le tiene que informar, en realidad ya está tarde para vitrificar los óvulos, pero aunque falta una campaña social no tengo la menor duda. En relación con lo que dijo la abogada, perdón que no sé tu nombre. Paula. Yo creo que una cosa es decir que decidimos en cada época histórica por consenso, y otra cosa identificar esto como que sea arbitrario. Yo creo que los consensos no se hacen solamente por arbitrariedad. Los consensos tienen generalmente las certezas disponibles por el conocimiento de la época. Se supone que determinados consensos se hicieron en una época porque había ese conocimiento disponible. Ahora todos tratamos de hacer consensos no arbitrariamente, sino por las razones, unas de ellas, las razones biológicas. Me refería arbitrario, yo usé el término arbitrario, sí, en cuanto a, puedes usar un criterio, puedes usar otro, digamos, como opuesto a algo revelado, algo que tiene una verdad intrínseca, sino a un elemento al que llegás a través de una discusión, y en esa discusión los factores de decisión son muy diversos. Vos podés tener en muchos casos, en el caso legislativo es político, absolutamente, no tiene nada que ver. Me parece un problema de las discusiones en la ética, porque yo hablo desde la filosofía más o menos. Me parece que en realidad una cosa es hacer un consenso y otra cosa que en temas tan importantes como estos, uno hace un consenso tratando de llegar a una cierta certeza porque supone que esa es la verdad a la que puede llegar ahora. A lo mejor se podrá ampliar, pero justamente estamos llenos de consensos hechos por razones que no tienen nada que ver con las certezas que podemos obtener, las más legítimas. Entonces, si todo es conveniente, lo que decía el doctor en relación a la intervención del Estado, podemos tener cualquier tipo
de intervención del Estado en la vida privada o en cualquier asunto por las razones menos, si se quiere, menos limpias y menos transparentes. Creo que las discusiones éticas tratan de llegar justamente a consensos sobre la base de las certezas más nobles, digamos, respecto de los problemas, ¿no? A mí me parece que el progreso de la biología en este momento está diciendo cosas, no todo, pero está diciendo una serie de cosas que hay que atender, que a lo mejor hace 500 años no se decían. Me parece que eso es así. Y creo que es un poco el problema de la bioética, que llega detrás de la tecnología y detrás de la ciencia, muchas veces no se preocupa por hacer una crítica respecto de las conductas, sino que me parece que es como un barniz que se pone sobre lo ya adquirido desde el punto de vista científico y tecnológico. Y me parece que eso es una de las cosas que la reflexión ética tiene que modificar, porque ciertamente si pensamos que hay un futuro del hombre que depende de muchas de estas cosas, es muy seria la discusión. Pero por supuesto, pero justamente por eso es que a mí me parece importante visibilizar que se trata de una construcción y no de desentrañar una verdad autoevidente, porque en ese proceso, o sea, digamos, en ese camino, en esa visibilización, vos como ciudadano tomás responsabilidad y pones el foco en los procesos. Por eso yo te decía, no estoy usando el término arbitrario con una carga negativa, sino con una carga quizás de decir, ok, mirá, hacete cargo de esto. Y justamente por eso, porque no vamos a desentrañar una verdad autoevidente, sino que en un contexto determinado vamos a ponernos de acuerdo, creo que es tan importante, como vos bien señalás, hay muchos criterios, muchas razones o muchos mecanismos a través de los cuales puedes llegar a soluciones. Y uno aspiraría a que llegues a la más legítima y a la que busque la mayor bondad, y etcétera, ¿no? Ahí tenés, depende de qué filosofía te pares, en qué cordón, qué es lo que vas a decir. Pero me parece importante, y creo que en eso es el gran aporte de la bioética y los derechos humanos en particular, el poner el acento en cuál va a ser tu mecanismo, cuál va a ser tu procedimiento. Si estamos en una sociedad laica, plural, democrática, hay como que ciertas pautas de juego, y después tu responsabilidad, educate como ciudadano para ser el tipo más virtuoso, más informado, más responsable para participar en ese debate con lo mejor que tengas. Y bueno, cuáles son los mecanismos de control para ir orientando de alguna manera hacia ese lugar lo que vos señalás, que creo que es una aspiración muy legítima.